estás embarazada o tenés pensado ser mamá, en febrero afiliate a La Española y disfruta de todos los beneficios del Plan Mamá. Gratis, tenés analgesia para el parto, salas de nacer, gimnasio posparto y órdenes para ginecólogo, entre otros beneficios. Plan Mamá de la Asociación Española. Informate llamando al 1920 1234 o en cualquiera de las policlínicas. Bien, y ahora vamos a hacer el planteo a todos en casa a través de la pregunta. Cambiamos el tema. Dejamos atrás la interpretación del ministro. Habrá que tener más información o más novedades para poder seguir debatiendo sobre esos resultados. Ahora nos concentramos en la política de refugiados que pretende desarrollar nuestro país, más sistematizado, con un nuevo protocolo, y que es un tema no menor, sobre todo cuando vemos cómo está desarrollándose en el mundo, contrario a lo que uno cree que pueden haber sido, discursos ganados en pro de los derechos humanos. Hablábamos en general, sobre todo en Europa y en el norte de América, de derechas extremas, que están de alguna manera modificando los paradigmas o las conquistas. Es cierto que también cambian los escenarios y las circunstancias. ¿Qué podemos decir de nuestro país? Yo lo que planteo antes es, si nos vamos a guiar para debatir este tema sobre la experiencia individual de un Diyab, no sería justo. No significa no poder referirnos a él, pero vinieron muchos sirios a nuestro país, muchos otros también de Guantánamo, no son las mismas historias. Entonces, tratemos de poderlo debatir con honestidad intelectual. La pregunta para todos en casa es, ¿Uruguay está preparado para recibir refugiados? Los medios de comunicación ya los conocen, están por allí. Y a nuestro invitado le decimos muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es Cristian Mirza, psicólogo ex nexo entre refugiados de Guantánamo y el psicólogo dije, no, sociólogo. No, ni una ni la otra. Tampoco. Asistente social. Bueno, también muy lindo, asistente social. Es nexo entre refugiados de Guantánamo y el gobierno. ¿No? Y es importante porque justamente por eso y por ese cargo y su experiencia es que era el nexo entre el gobierno y las familias. Disculpe el error. Cristian, hoy con el diario del lunes, ¿qué evaluación se puede hacer de lo que ha sido la primera experiencia de recibir refugiados en estos tiempos presentes, ¿no? Recientes, de nuestro país? Digo por lo de Diyab, ¿no? Poderlo, bien. Sin eliminar del escenario, pero también poniéndolo en el lugar que corresponde como excepción a lo que fue el resto de las familias. Que no es que no tengan sus dificultades, pero bueno. Hay que diferenciar dos casos, dos situaciones. En primer lugar, los 6 expresos de la cárcel de Guantánamo, que son un grupo, entre comillas, porque en realidad, como tal, en la definición técnica no eran un grupo, pero bueno, vamos a decirlo así, los que vinieron de Guantánamo y otra cosa diferente, los refugiados que vinieron huyendo de las familias sirias, que vinieron a expresa intencionalidad del gobierno uruguayo. Porque no hay que olvidar que aquí en Uruguay hay más de 300 refugiados de muchísimas nacionalidades, no solamente sirios. Hay latinoamericanos de muchísimos países, incluso algunos que uno le podría llamar la atención, pero son refugiados. De manera que una cosa es aquel que llega a la frontera y solicita asilo, refugio, etcétera, etcétera, y otra cosa diferente es cuando el gobierno asume la responsabilidad política que en su momento compartí y sigo compartiendo. Me pareció y me sigue pareciendo una decisión acertada. La que tomó el expresidente Mujica en su momento. Sí, lo dije públicamente más de una vez el año pasado. Entonces, aquí el punto central es que el Estado toma una acción en busca de refugiados para ser acogidos en territorio nacional y proporcionarles lo que razonablemente podríamos considerar las herramientas para una inserción en la sociedad uruguaya. Permítame la pregunta por desconocimiento. Entiendo la diferencia entre cuando golpean la puerta a cuando el propio gobierno invita. Pero una vez en nuestro país, en cualquiera de los casos y bajo el título de refugiados, ¿tiene el mismo compromiso y responsabilidad de Estado uruguayo para con ellos o varía?
Varía en términos prácticos, pero en términos políticos, institucionales, hay una ley que regula, que es la ley del refugiado, la ley 18.076, que se promulgó en el año 2007, si no me equivoco, y que es la que establece la normativa general y las responsabilidades del Estado para con los refugiados, en la que establece en uno de sus artículos precisamente la responsabilidad de garantizar un bienestar mínimo. En fin, no sé bien exactamente, no me acuerdo el enunciado, pero en definitiva es garantizar también la seguridad obvia de las personas que buscan refugio. Pero allí hay un conjunto de instrumentos, de herramientas, tanto normativas, jurídicas, y también instrumentos que devienen de organismos estatales diversos, que tienen convergencia en una población que es muy heterogénea. Hace muy poco la Secretaría de Cultura de Argentina, el ministerio, me solicitó asesoramiento y yo, aprovechando que estaba en Buenos Aires, estuve allí reunido con ellos y les decía esto: miren, a los refugiados no se los puede considerar como un bloque homogéneo. Claro. Aquí vale el tema que nosotros siempre trabajamos también a nivel profesional, que es el caso a caso. Porque sí, está bien, los refugiados comparten determinadas características, o son sirios, o son dominicanos, o son venezolanos. Pero provienen de contextos muy distintos. Pero vienen de contextos diferentes, de historias, de trayectorias personales y familiares muy diferentes, y por lo tanto de capacidades y condiciones diferentes en términos de una inserción social. El hecho está muy claro, ¿verdad? Con toda la experiencia fue suficiente para darnos cuenta que eso es así. Pero una cosa es el caso de Jihad y otra cosa son los otros 5, a quien seguramente de ustedes no conocen ni a ninguno. Porque no hicieron lío, entonces, claro. Efectivamente, entonces, pero son 6 casos diferentes, en donde uno reaccionó de una manera y los otros de otra manera. ¿Sí? O sea que si pensáramos en el contingente concreto de presos de Guantánamo que llegaron a nuestro país, ¿se podría decir que la cosa salió bien? En términos generales, sí. Yo creo que, y también lo dije públicamente, así que no me quita el sueño reiterarlo, hubo problemas de implementación, de instrumentación, hubo impericia, hubo inexperiencia, improvisación. Yo esta crítica la hice públicamente en distintos medios y la hice por escrito. Además adelanto que estoy escribiendo alguna crónica con los refugiados que la voy a elaborar junto con ellos. Esta es un poco la idea que tengo en mente. Entonces, me parece una decisión políticamente acertada. Si tuviera que apoyarla, nuevamente lo haría. Pero me parece que hubo luego un problema de operacionalización. Es decir, no habían recursos, o por lo menos los recursos estaban muy de forma descoordinada en ese momento. Por eso ahora se habla de una ventanilla única. Sí, claro. De lo que quiere el gobierno, ¿no? Claro. A través del ministerio. Claro, es que justamente estos aprendizajes que estamos haciendo yo modestamente con la experiencia de los 6, y algo que voy escribiendo y voy dialogando con las autoridades de gobierno, estoy tratando precisamente de aportar mi granito de arena en la construcción de una política pública que implica mucho más que una voluntad de hacer tal o cual cosa, para que efectivamente los resultados sean mucho más eficaces en términos humanos incluso. Ahora, después vamos a pasar al caso de las familias sirias, que es otra realidad, otra historia vital. Pero para cerrar con Guantánamo, con la experiencia de los expresos de Guantánamo, en realidad es cierto, ya fue otra historia, fue una excepción en el grupo, pero muy factible, es decir, seguramente tiene que haber más de uno por la experiencia vital de la que vienen. O sea que siempre va a haber un Diyab, siempre habrá un Misra encargado del nexo, capaz de dejar el alma intentando disuadir al refugiado de quitarse la vida o de hacer huelgas de hambre o de lo que fuere. Siempre van a haber contingencias que uno no puede prever, no puede anticipar.
puede hacer un esfuerzo de planificación, se puede hacer un esfuerzo de programación, se puede pensar incluso en pensar en escenarios. el peor escenario. En Sí, escenarios sí, claro. A, B, C, y en función de los escenarios tomar algunas decisiones. Pero las reacciones personales de aquel refugiado que se quedó en el aeropuerto del Cairo, si no me equivoco, y lo tuvieron que deportar, o de aquel que estaba absolutamente frustrado y frustradas y fueron a protestar frente a la plaza. o en la Plaza Independencia, mejor dicho, frente a la Torre Ejecutiva, son variables que uno no puede controlar y no necesariamente debiera controlar absolutamente todos los comportamientos de todos los individuos porque no estamos pensando en el disciplinamiento. Pero en una autocrítica uno puede decir, al margen de lo imprevisible, ya se había hecho todo lo posible o ya se había profesionalizado este concepto de ser país que recibe refugiados de una guerra en curso. No en este caso precisamente porque el grupo que viene de Siria viene de una guerra de más de 4 años. Permitime hacer un paréntesis. Cuidado con mis paréntesis que son peligrosos cuando yo doy clase, les digo eso. El Líbano, yo soy también descendiente de libaneses. El Líbano tiene una población de poco más de 4 millones de habitantes, poco más. ¿Saben cuántos refugiados sirios de la última generación, de estos que están padeciendo la guerra? 1 millón. 1 millón. Yo mismo hablé con el embajador del Líbano en Uruguay, es un amigo, y me contaba precisamente todas las peripecias que está haciendo el Líbano y lo están haciendo muy bien para realmente contener a toda esa población desesperada. Vuelvo al caso uruguayo. Hay una experiencia que se va construyendo, reitero, una cosa son los refugiados latinoamericanos, cuya realidad es muy distinta, y otra cosa son los refugiados que provienen de países árabes o musulmanes, por decirlo de una manera mucho más general. Entonces, ahí sí hay que enfocarse y considerar los parámetros y coordenadas para un caso o para el otro. Luego veremos el caso a caso, pero sin duda no es lo mismo trabajar con dominicanos que tienen una realidad particular, además, que hay otras cuestiones subterráneas, ¿verdad? Que con los refugiados sirios, que no son muchos, pero que, reitero, han generado, bueno, esas suspicacias que a veces a la población le suscita cuando hay algo desafiante para la sociedad uruguaya, para mí como ciudadano y para la sociedad uruguaya en su conjunto. Eso yo quería consultar, porque todos nos sensibilizamos cuando vemos un reporte internacional de los millones de refugiados que intentan, bueno, llegar a Alemania, llegar al centro de Europa, salir de esa realidad, un campo de refugiados en el Líbano, por ejemplo. Pero la sociedad uruguaya, ¿cómo reaccionó frente a las demandas de estos refugiados que habían sido idos a buscar por el gobierno uruguayo? Porque todos leímos, todos escuchamos que se vayan, que los lleven de nuevo, que los dejen ir, sí, que no todavía les den nada. se quejan, a nosotros ¿no? tampoco nos dan lo que ellos piden como ciudadanos legítimos de este país. Entonces, está el gobierno, sí, muchas cosas en el debe, improvisación, todo lo que tú Luego decías. de haberlo recibido como héroes, ¿recuerdan, no? Exacto. El show mediático que se hizo alrededor de... Pero la sociedad uruguaya, leía hace poco una entrevista de otro de los refugiados de Guantánamo que dice que cada vez que va a buscar trabajo y se enteran que es refugiado de Guantánamo, todo sospechosamente va para atrás y le dicen que tomaron a otra persona. ¿Cómo está la sociedad uruguaya respecto a eso? O sea, al margen de lo perfectible que puede ser la gestión del gobierno, Exacto. ¿cuánta madurez o sensibilidad tiene nuestra sociedad para acompañar? Sí, me gustaría hacer algunas consideraciones. En primer lugar, cuando uno habla de integración, de inserción social, de integración, tiene que referirse a dos partes siempre. Uno se integra a un conjunto y el otro conjunto tiene que abrir sus puertas para que efectivamente yo que me quiero integrar me pueda integrar, ¿verdad? No hay que levantar barreras o muros como parecería estar de moda. En segundo lugar, en ese diálogo también debe haber respeto a la diversidad, respeto a la pluralidad y a la heterogeneidad, en términos culturales, en términos ideológicos, en términos de creencias, etcétera, etcétera.
En tercer lugar, no creo, sinceramente lo digo, y he tenido anécdotas miles para relatar. No he tenido, ni la tengo, la sensación de que la sociedad uruguaya está abroquelada y contraria a una integración ni de los sirios ni de los refugiados de Guantánamo. Es más, yo veo las noticias y las reacciones de los comentarios que siempre aparecen. Las redes sociales como tiene un espíritu, un corazón aparte, sí, ¿no? Sí, claro, pero además hay varios que en realidad son los mismos que se reiteran una y otra vez y discuten entre ellos, y entonces son los que a veces dicen que se vayan, que vienen a hacer acá, etcétera, etcétera. Y en realidad, desde el momento en que llegaron los refugiados de Guantánamo, tuvieron una red de contención, una red de solidaridad de vecinos. Yo no hablo ya ni del PIT-CNT, de los vecinos, del almacenero, del carnicero. Yo mismo he hablado con ellos. O sea, lo tangible es eso. Lo otro queda en una crítica en una red en el éter, en el ciberespacio. Pero hay un aspecto que me gustaría considerar también, que tiene que ver que lo anunció Alejandro. El show mediático, o sea, ¿usted no cree, Mirza, que usted realmente ha estado comprometido como nadie con este tema e incluso lo hemos visto padecer el tema de hijab, ¿no? Y nos hemos sentido muy identificados con usted en todo ese plano. ¿Usted no cree que los errores, la impericia y la improvisación que usted se refería, en cierta forma fueron amplificados por el hecho del gran show mediático que se armó cuando se trajo tanto a los refugiados de Guantánamo como a los sirios? O sea, el posible... ¿El show mediático de quién? ¿De los medios o del gobierno? Del gobierno. Esto es una opinión mía. El posible millaje de nuestro expresidente para el Premio Nobel de la Paz, de darle una extrema difusión y hacer como mucha demagogia con esa traída, que después significó que cada problema que había fuera hiper analizado por los medios. No sé si usted coincide o rebate esa posición. No, yo quiero también hacer otras consideraciones respecto al senador Mujica, con el que yo tuve diálogos y públicos, además, porque cuando hizo un par de apreciaciones yo salí públicamente a hacerle una crítica sana, constructiva. Lo dije y lo voy a reiterar una vez más, lo voté al Pepe Mujica, lo votaría y voy a votar al Frente Amplio, eso no está en discusión. Y me parece que el tema del premio Nobel me parece que es más fantasía que realidad. Yo creo que sí que hubo una relevancia mediática, pero también es alimentada por los medios de comunicación frente a un hecho inédito. No estoy atribuyendo intenciones de ninguna naturaleza a los medios de comunicación, pero es una situación absolutamente inédita para la historia uruguaya. Y de los pocos casos en América Latina, el único. En América del Sur, el único. Y en América, sin contar a El Salvador, un caso, y Canadá, otro caso, el Uruguay tiene los otros 6. Todos los demás en Medio Oriente. Porque yo trabajaba en un noticiero cuando los refugiados vinieron, los refugiados sirios. La gente de Presidencia, concretamente Javier Miranda, reunió a todos los periodistas que trabajábamos en ese momento. No estás hablando de Guantánamo, que quede claro, ¿no? Sino la familia siria. Son casos realmente diferentes. Entonces nos pidió, por favor, e incluso nos puso al tanto de una reglamentación internacional de protección al refugiado, sí, que no los que impide revelar su identidad. Esto implica no difundir su imagen, no mostrarlos. Nos puso al tanto y nos pidió, por favor, que los medios contribuyeran en ese proceso. El día en que llegaron, había medios de comunicación que estaban mostrando sus caras. Todos recordamos aquel partido de fútbol donde la cámara está del otro lado del tejido tratando de hacer foco para mostrar las caritas de esos niños. Entonces... Para agregar un elemento más, porque yo creo que estamos llegando a uno de los puntos que son interesantes de analizar. Hubo sí una campaña mediática, o sea, por un lado están los medios de comunicación, que en el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa pueden tomar los temas como entiendan más pertinente dentro del sistema democrático. Pero sí hubo, y además cualquiera busca en Google y va a encontrar, avisos
avisos oficiales, donde incluso hasta se discutió la pertinencia de la foto. Yo recuerdo que alguien encontró que la foto no pertenecía a estos sirios, sino que eran refugiados de otra guerra. O sea, hubo alguien que armó un aviso de prensa dándole la bienvenida a los refugiados y usó una foto de un archivo internacional, en fin. O sea, hubo una movida, claramente, explícitamente hubo una movida gubernamental de autobombo sobre el tema, que tendrá su derecho a hacerlo, pero después no puede, digamos, endilgar a los medios de comunicación una cobertura excesiva cuando fue el propio gobierno el que la alentó haciendo esta campaña. Y con relación al otro tema, el de Guantánamo... Por favor, gracias, no se puede hablar, Ale. No, porque este era un punto de lo siguiente. Y como el tema acá es la suspicacia, por qué, digamos, si la sociedad está en contra, a favor, y cómo se alimenta la suspicacia, a mí me parece que un elemento clave que explica esa suspicacia, que yo no comparto, le adelanto, y me sumo a Álvaro en saludar y felicitar el compromiso que usted llevó adelante desde el punto de vista humanitario, también lo quiero decir, pero en el caso de Guantánamo, explícitamente, hay una zona oscura, que es el acuerdo del gobierno uruguayo con el gobierno de Estados Unidos para la traída de los presos de Guantánamo. Porque en Guantánamo no ocurrió lo que pasó en Siria, donde el gobierno va a buscar, digamos, a los refugiados y en el marco de un acuerdo internacional con Naciones Unidas, etcétera, se llegan a elegir las familias, viajan determinadas personas a elegir las familias, etcétera. En el caso de Guantánamo no fue así. El caso de Guantánamo responde a un plan del gobierno de Estados Unidos que invita a gobiernos amigos y establece acuerdos cuyo contenido en el caso uruguayo no conocemos, pero que el presidente Mujica dijo una vez que era por las naranjas y no sé qué historia, y eso es lo que alimenta la suspicacia, la falta de transparencia, la falta de información fidedigna, qué se acordó, cómo se acordó, con quién, qué puntos, y eso se reflejó cuando Diyab se iba, si Diyab estaba bien que se iba, si no estaba bien, si Uruguay podía dejarlo ir o no, y no se aclaraba el punto esencial que es el tipo de acuerdo que llegó Estados Unidos con Uruguay. Bien, sobre eso me gustaría, sí, la opinión de Mirra, pero después de la pausa, si les parece. Nos vamos a la tanda con reflexión o pregunta de Alejandro. Que aprovecho esta instancia de Cristian para preguntar en el marco de una reflexión que es como ciudadano la que más me preocupa y tiene que ver con el anuncio del nuevo protocolo. ¿Cuál es el refugiado que menos problemas causa? El que no existe. Yo creo que correr el riesgo una nación... No puede ser el que está bien integrado bueno, y con justamente, todas sus necesidades satisfechas. Yo creo que una nación que recoge el guante asume por naturaleza un riesgo y se ve enfrentado a problemas, muchos que puedes prever y que como con claridad dice Cristian, y muchos que no. O sea, traer a alguien a tu casa, por definición... solidaridad, entrega, amor al prójimo, sentir que el dolor del otro también es tuyo, implica que vos de alguna manera se te mueva el estante. Yo creo, y me temo, me temo que este anuncio de protocolo, y mientras tanto no hacemos nada, lo que busca es aquietar las aguas y que no sigan llegando refugiados al Uruguay. Y yo me siento un ciudadano que quiere vivir en un país de acogida, que tienda las manos a los que les van peor. Y me parece que el ejemplo del Líbano es clarísimo. Tiene 1 millón de refugiados y nosotros tenemos unas pocas familias y le estamos dando más aparentemente en la herradura que en el clavo. Y encima decimos, dejemos todo quietito para hacerlo bien. Bueno, esto de hacerlo bien significa ¿no lo vamos a hacer más? O esperar una mejor situación económica, no lo sé. Hacemos una pausa, Mirza, un par de preguntas para responder a la vuelta, ¿sí? Ya venimos.